En este momento nos ligamos para escuchar una conferencia de prensa que está encabezando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Minutos esa posibilidad. Se extinguió el fuego que contaba con una fuga vehículos de carga. Tuvimos un vehículo de transporte público también involucrado y 2 vehículos particulares. En todas las unidades no se encontraron ninguna persona atrapada. Posteriormente nos enfocamos a la extinción del incendio del vehículo principal, el vehículo que contaba con una fuga de gas, un derrame importante de este combustible que se encontraba en ese momento incendiado. Se incendió también su cabina de este vehículo y de las primeras maniobras que realizamos fue primero verificar la cantidad del contenido que tenía esta unidad. Verificamos que era unidad que llevaba una capacidad de 20,000 litros de gas LP. Aún todavía a nuestra llegada se encontraba aproximadamente un 40% del combustible incendiándose. Aplicamos de manera inmediata espumógeno para enfriar la atmósfera, enfriar el contenedor, extinguir la cabina que se encontraba incendiándose. Posteriormente, una vez que bajamos la temperatura, verificamos la posibilidad de inyectar este contenido, el espumógeno combinado con agua, al interior de la pipa, a efecto de garantizar que el combustible no causará ningún otro efecto. Una vez que logramos esta primera maniobra, logramos extinguir el fuego de este combustible, encapsular las partículas de vapores y de esta manera garantizar que el ambiente se convirtiera en un ambiente seguro para el personal que estaba laborando. Una vez que logramos esta maniobra, que era de altísimo riesgo, pudimos descartar que existiera algún otro riesgo congénito a esta unidad. Eso nos llevó aproximadamente unos 40 minutos, 50 minutos. Posteriormente de esta maniobra delicada, pudimos enfriar en su totalidad el metal, verificar que no hubiera alguna otra fuga, algún otro combustible, algún otro riesgo aledaño. Una vez que logramos esto, solicitamos el apoyo de otras instituciones, tanto del gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que a través de las grúas nos permitieran enderezar la unidad y una vez que lográramos esto, poder desalojarla. Para este incidente de alto riesgo, pudimos contar con el apoyo de bomberos de la Secretaría de Marina, de 6 municipios del Estado de México. Nos coordinamos siempre en la parte operativa con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto. Afortunadamente, ningún elemento del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México salió lesionado. Tuvimos saldo blanco en cuanto al personal y estas fueron las maniobras que se realizaron, señora jefa de gobierno. Continuando con esta rendición de cuentas sobre la explosión en el Puente de la Concordia, escucharemos también al secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, el licenciado Pablo Vázquez Camacho. Buenos días, con su permiso, jefa de gobierno. En lo que hace a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquel día se realizaron distintas acciones. La primera de ellas fue la primera respuesta con asistencia y rescate inmediato a víctimas. Varios de mis compañeros y compañeras llevaron a lugares de bajo riesgo a personas que estaban en la zona. Se estableció un acordonamiento y un perímetro de seguridad también para resguardar a las colonias aledañas. Se puso en marcha un dispositivo de vialidad para realizar los cortes viales y orientar a la gente para que pudieran seguir con el tránsito, evitando la zona de la explosión. Hubo también la notificación en un primer momento a las dependencias para establecer la coordinación, como mencionaba el jefe Vulcano, con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y desde luego con bomberos. Posteriormente el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, en coordinación con las otras áreas de atención prehospitalaria, incluyendo las áreas de protección civil de las alcaldías, realizamos además de atención médica en el lugar, distintos traslados a hospitales tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, incluyendo traslados aéreos en los casos más críticos a través de la unidad de Cóndores con los helicópteros. En ese momento trabajaron 5 helicópteros del agrupamiento Cóndores. Apoyamos también con el ERUM en traslados interhospitalarios de personas, dependiendo la especialidad que requerían. La Subsecretaría de Control de Tránsito, por medio de sus grúas, como refirió
el jefe Pérez Cova también apoyó posteriormente a voltear la pipa y trasladarla al lugar donde permaneció asegurada para los peritajes correspondientes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana coordinó el establecimiento del puesto de mando y en general labores tanto de seguridad como de atención inmediata. Posteriormente, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana participó también, como otras dependencias del Gobierno de la ciudad, en el seguimiento y la atención a los casos de víctimas, independientemente de que hubieran sido mortales o no. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio seguimiento mediante sus áreas de salud y bienestar, atención psicológica y jurídica a 13 casos de familias, de familiares y de personas que resultaron lesionadas en el evento. Todo ello bajo el liderazgo de la jefa de gobierno y participando en coordinación ante este lamentable hecho en una respuesta, y aprovechando para agradecer a mis compañeras y compañeros por el trabajo realizado desde el primer momento y durante las últimas semanas. Muchas gracias. Adelante, por favor, si es tan amable, Secretaria de Bienestar e Igualdad Social, doctora Araceli Damián González. Muy buenos días a todas y a todos. La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, en cuanto supimos de el incidente, se procedió a otorgar raciones de comida para los personas que acompañaban a los heridos. Se instalaron 5 comedores emergentes en el Hospital Rubén Leñero, en el Hospital General Ignacio Zaragoza, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Magdalena de las Salinas y en el José María Morelos y Pavón. Se sirvieron en total casi 5,000 raciones de comida, la mayor parte, 2,000 de ellas, en el Rubén Leñero. También se instalaron 4 carpas de descanso en algunos de estos hospitales. Se instalaron 60 camastros de descanso para los familiares de las víctimas, y también se instalaron 4 módulos de atención ciudadana, en la cual apoyaba una serie de gestiones que requerían las personas familiares de las víctimas. Se entregaron 73 cobijas, 60 kits de limpieza, despensas, sillas de ruedas, y también se instalaron sanitarios portátiles que estaban disponibles en el Hospital Rubén Leñero. Entre las otras acciones que realizó la Secretaría de Bienestar en coordinación con la Secretaría de Gobierno fue que se designó inmediatamente 18 personas funcionarias que también atendieron al mismo número de víctimas. También participamos en el apoyo psicológico, en los trámites funerarios y legales de las personas víctimas, y estuvimos también trabajando muy de cerca con la Fiscalía. Eso sería todo. Escucharemos también, por favor, a la Secretaria de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad, doctora Nadine Gassman Silverman. Con su permiso, jefa, desde el incidente ocurrido en el Puente de la Concordia, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México ha mantenido una respuesta coordinada para atender a las personas afectadas y dar seguimiento a las consecuencias del evento, tanto en el ámbito de la salud física como de la salud mental, en coordinación con las otras instituciones. La siguiente, por favor. En total se registraron 84 víctimas, de las cuales 32 personas lamentablemente fallecieron y 52 personas recibieron atención médica y fueron dadas de alta, pero continúan en seguimiento de acuerdo a sus necesidades. Este seguimiento no implica únicamente la atención inmediata, sino un acompañamiento progresivo que reconoce los procesos de recuperación que son distintos en cada persona. La siguiente, en materia de salud, el trabajo actual se concentra en asegurar que quienes lo requieren cuenten con la continuidad de atención por parte de todas las instancias prestadoras de servicios de salud, como son el IMSS Bienestar, el IMSS Ordinario, el ISSSTE y Pemex, así como del Instituto Nacional de Rehabilitación. Nos
la atención médica, este seguimiento incluye atención médica especializada para valorar continuamente la evolución clínica, el seguimiento de la cicatrización de heridas, la prevención de complicaciones, procesos de rehabilitación física y funcional orientados a la recuperación de la movilidad y la autonomía, la coordinación interinstitucional para asegurar referencias oportunas y tratamientos especializados cuando se requieren, y de manera fundamental el acompañamiento en salud mental con atención psicológica y psicosocial para personas sobrevivientes, para familiares y personas cuidadoras. Quiero subrayar que este seguimiento también implica escuchar y atender las dificultades que se han presentado durante el proceso de atención. Sabemos que no todos los recorridos han sido iguales y que en algunos casos ha sido necesario ajustar rutas, tiempos y mecanismos de atención. Desde la Secretaría de Salud Pública no minimizamos estas situaciones. Por el contrario, mantenemos una comunicación constante con las instituciones involucradas para revisar, corregir y fortalecer los procesos con el objetivo de que ninguna persona vea interrumpida su atención ni enfrente barreras innecesarias para su recuperación. En relación a la salud mental, la siguiente, por favor. Desde el primer momento se activó una respuesta interinstitucional coordinada y la atención se ha desarrollado en 2 etapas. La primera etapa de atención psicosocial de emergencia, se desplegaron acciones de contención emocional y acompañamiento psicosocial de emergencia dirigidas tanto a víctimas como a familiares de personas cercanas. Las acciones se centraron en contención emocional inmediata, primeros auxilios psicológicos, acompañamiento durante el periodo crítico médico y jurídico, orientación y canalización conforme a las necesidades identificadas. Conforme se estabilizó la situación médica y jurídica, estas acciones transitaron hacia modelos de acompañamiento de emergencias implementados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, el Instituto de Atención a las Adicciones. En total se han otorgado más de 1.680 atenciones psicosociales, garantizando la continuidad y evitando la revictimización. La segunda etapa, la que sigue, por favor, es la etapa de seguimiento. A partir de la información consolidada del sector salud y de la Secretaría de Gobierno, se inició esta etapa dando continuidad de acompañamiento en salud mental. Se han contactado a 112 personas, entre víctimas directas y familiares, para ofrecer atención especializada. De ellas, 63 personas aceptaron recibir atención en salud mental, 23 víctimas directas y 40 familiares, 22 ya han sido canalizadas y 41 continúan en proceso de valoración. Como parte de este seguimiento, se realizó una primera sesión informativa el 18 de diciembre con la participación de 16 personas para dar información sobre atención en salud mental, explicar los modelos de acompañamiento psicológico, generar espacios de escucha inicial como parte del seguimiento en salud mental. Y se tiene programada una segunda sesión informativa en enero. La idea es seguir trabajando con un enfoque de salud comunitaria, de atención a afectaciones psicoemocionales derivadas del incidente y fortalecimiento de las redes. Estas acciones descritas reflejan el esfuerzo interinstitucional articulado que se concibe como la salud de una manera integral, incorporando tanto la salud física como la salud mental y entendiendo que el impacto de este fenómeno no es de corto plazo, sino de mediano plazo, y seguimos atendiendo de la mano de todos y todas. Muchas gracias.
Continuamos con la intervención del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, licenciado César Cravioto Romero. Buenas tardes, jefa de gobierno, compañeros y medios de comunicación. Por instrucciones de la jefa de gobierno nos tocó coordinar a un grupo de enlaces que les llamamos para que estuvieran de manera permanente cercanos a todas las víctimas y sus familias. Fuimos 75 enlaces con 7 coordinadores de enlaces. Con esta estructura pudimos mantener una comunicación estrecha con los afectados, gestionar y dar seguimiento a sus peticiones, insisto, tanto a las víctimas como a las familias. Con los coordinadores logramos gestionar todas las solicitudes de logística, hospedaje, alimentación, obviamente dar seguimiento a la atención médica, justificaciones laborales, entre otras peticiones que hacían tanto al gobierno de la ciudad como al gobierno federal, organizaciones y también con instancias privadas. Esta estructura se conformó con compañeras y compañeros de la Consejería Jurídica, de Pilares, de la Secretaría de Participación Ciudadana, de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, por supuesto, la Secretaría de Gobierno y con comunicación permanente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ya la Secretaria de Bienestar ya habló de los apoyos que se dieron a las personas afectadas, también ya la Secretaria de Salud dio la información de toda la atención psicológica. Se dieron 2 apoyos emergentes solidarios que también instruyó la jefa de gobierno para que las víctimas y sus familias tuvieran recursos para moverse, para las necesidades básicas. El primer apoyo que se dio fue a 43 personas lesionadas y 32 víctimas fallecidas. En total se dieron en ese primero 75 apoyos y en un siguiente apoyo se dio a 82 familias. Insisto, fueron apoyos solidarios y emergentes. Aquí también contribuyó el Estado de México en algunos casos de estos apoyos. El resto fue a través de la Comisión de Víctimas, del Fondo de la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México. Otros apoyos que se dieron en el transcurso de la emergencia y de la atención fueron viajes, traslados de familiares, 423 traslados de familiares a los hospitales. También con la Secretaría de Turismo logramos que algunos hoteles nos apoyaran con habitaciones. Se hicieron 98 noches de pernocta y también nos apoyó la Secretaría del Trabajo con 8 solicitudes del programa de seguro contra el desempleo. También hicimos 4 reuniones que fueron muy importantes con víctimas, donde estuvo Consejería Jurídica, SEAVI, Salud, Fiscalía, para ver todo la ruta, digamos, de atención jurídica. Fue muy importante porque era necesario que las víctimas conocieran cuáles eran sus derechos y cómo se les iba a acompañar. Ya aquí seguramente la fiscal dará a conocer todo el acompañamiento jurídico que se le dio a las víctimas. Para finalizar, yo sí quiero decir que la instrucción de la jefa de gobierno es que mantengamos contacto todavía con las víctimas. Entonces, todavía estos 75 compañeros están llamándoles para ver si necesitan algo, si requieren algo. Todavía a quien lo solicita se le da acompañamiento psicológico, acompañamiento en trámites, por ejemplo, de incapacidades, permisos laborales, escolares. O sea, la comunicación con las víctimas
no se ha detenido y vamos a seguirlo haciendo hasta que una familia nos diga ya no necesitamos ese acompañamiento, lo dejaremos de hacer, pero mientras todo su proceso seguirá siendo acompañado por el gobierno de la Ciudad de México. Es cuanto, jefa de gobierno. Adelante, por favor, fiscal general de justicia de nuestra ciudad, maestra Berta, alcalde Luján. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Agradecer primero a los representantes de los medios de comunicación por acompañarnos este día y sobre todo agradecer mucho a la jefa de gobierno, Clara Brugada, por permitirnos estar presentes en este ejercicio fundamental de rendición de cuentas en relación a la investigación de este terrible hecho ocurrido el 10 de septiembre y al avance en la justicia para las víctimas, específicamente a la reparación del daño. Aprovecho para mandar una vez más mi más sentido pésame a todas las familias que perdieron un ser querido en este suceso que conmocionó a los habitantes de esta ciudad, la marcó para siempre y marcó también a las autoridades que intervenimos. Como hemos informado previamente, el 10 de septiembre una pipa que transportaba gas LP perdió el control al incorporarse a una curva del puente La Concordia. Impactó contra los muros de contención, se fracturó el tanque y se produjo una fuga masiva de gas que derivó en un incendio de grandes proporciones. Las consecuencias fueron inmediatas y profundamente graves. Hasta el momento se contabilizan 32 personas fallecidas, incluyendo al conductor de la pipa, 63 personas lesionadas, 8 personas expuestas a los hechos sin lesiones físicas, pero con probables secuelas psicológicas, y 42 familias y negocios que sufrieron daños materiales. En este sentido, es importante destacar la atención psicológica brindada desde el primer momento por parte también de la Fiscalía, en adición a los apoyos que se brindaron por las instituciones de salud. 100 personas fueron atendidas por el área de psicología de Fiscalía en hospitales, 19 personas iniciaron procesos terapéuticos formales, de ellas 12 continúan activas en terapia y 7 concluyeron su atención. Adicionalmente, se han atendido 98 llamados ministeriales con participación directa de personal especializado en psicología. En materia de apoyos inmediatos a familiares de personas fallecidas, se otorgaron servicios funerarios, servicios de trabajo social y de asesoría jurídica a todas las familias. Desde el primer momento, este caso fue tratado como una prioridad absoluta para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en completa coordinación con la jefa de gobierno y su gabinete. Nuestro primer deber fue esclarecer los hechos con rigor técnico y científico. Para ello, se llevó a cabo una investigación pericial sin precedentes. Participaron 16 especialidades forenses, se emitieron más de 270 dictámenes y se analizaron de manera integral la vía de circulación, el vehículo, los sistemas mecánicos, las imágenes de videovigilancia, la topografía del lugar y estudios especializados en mecánica, incendios, instalaciones de gas, química, arquitectura, seguridad industrial y criminalística de campo. Esto permitió reconstruir con precisión qué pasó, cómo pasó y cuáles fueron las causas del siniestro. En cuanto a las responsabilidades, existió responsabilidad inmediata por parte del conductor, quien desafortunadamente murió por el exceso de velocidad y la pérdida del control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarse con el muro. Asimismo, la evidencia técnica muestra que existen obligaciones que la empresa operadora debía cumplir y que al omitirse generaron condiciones de riesgo que pudieron haber tenido incidencia en la ocurrencia del accidente. En particular, deber de capacitar adecuadamente al operador,
en conducción segura de unidades con materiales peligrosos, manejo de curvas elevadas, protocolos de emergencia y procedimientos ante fuga de gas LP, y deber de supervisar y controlar las jornadas de conducción, verificando tiempos de descanso, límites de hora al volante y factores de fatiga que incrementan el riesgo de pérdida de control. Los estudios realizados descartaron problemas en la vía de circulación, fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente. La infraestructura cumplía con los parámetros normativos, el vehículo no presentaba fallas previas al impacto y las condiciones meteorológicas eran estables. Quiero subrayar algo importante. La solidez y profundidad de esta investigación permitió a la Fiscalía sentarse a negociar desde una posición firme y bien sustentada. La buena disposición de los operadores de la empresa desde el principio y los resultados técnicos claros y consistentes generaron un espacio en el que la empresa optó por asumir compromisos de reparación del daño y participar en procesos de mediación antes de llegar a una etapa judicial. Gracias a ello, y siempre con el acompañamiento de la Fiscalía, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las asesorías jurídicas de cada familia, se avanzó en procesos de mediación. Estos consisten en mesas formales de diálogo en las que, con supervisión institucional y siempre acompañadas de asesoría jurídica, ya sea pública o privada, según decidió cada familia, se exponen las propuestas de reparación y se construyen acuerdos que permiten acelerar la reparación del daño y evitar procesos largos y revictimizantes. Es fundamental aclarar que estos acuerdos solo existen cuando hay voluntad de las víctimas. Cada familia puede evaluar las propuestas, solicitar aclaraciones o ajustes y tomar la decisión que considere más adecuada a su situación. La Fiscalía respeta y seguirá respetando y acompaña todas las decisiones que toman cada una de las víctimas. En términos de resultados, el monto total estimado de reparación del daño asciende aproximadamente a 480 millones de pesos. De ese total, 430 millones de pesos ya han sido pagados, lo que representa un avance del 90%. En el caso de víctimas fallecidas y lesionadas, el avance es mayoritario. En términos de pagos realizados, se ha cubierto la reparación correspondiente a 28 de los 31 casos de fallecimiento, a 4 de 6 personas con lesiones que pusieron en peligro la vida, la totalidad de los 15 casos de lesiones mayores a 60 días, 14 de 14 personas con lesiones de 15 a 60 días, 25 de 25 personas con lesiones menores a 15 días, así como 3 casos de lesiones que dejaron cicatriz conforme a los acuerdos y criterios de reparación establecidos. Los casos pendientes se concentran principalmente en daños materiales y en situaciones específicas que requieren trámites sucesorios, definiciones sobre patria potestad o seguimiento individualizado. Hasta el momento, de las 144 víctimas, 127 ya han recibido pago por la afectación correspondiente y se han firmado 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas. Si se compara este proceso con otros casos de múltiples víctimas en el país, las reparaciones alcanzadas en el caso del Puente La Concordia se ubican por encima de los montos históricamente otorgados. Y además se han otorgado en un tiempo significativamente menor. Esto no es casualidad, es resultado de una investigación sólida, de un acompañamiento institucional constante, no solo por la Fiscalía, sino por el Gobierno de la Ciudad de México, y de una negociación sustentada en evidencia técnica.
Paralelamente, las autoridades del gobierno de la ciudad trabajan en acciones para fortalecer la prevención y evitar que hechos como este no se repitan. La investigación no solo busca sancionar, sino también aportar información clave sobre lo ocurrido para generar condiciones de mayor seguridad. Finalmente, quiero reiterar que la Fiscalía continuará informando con transparencia, acompañando a las víctimas y dando seguimiento puntual a los procesos que aún se encuentran en curso, incluyendo la atención psicológica y social de las familias que lo requieran. Nuestro compromiso es claro: verdad, atención a las víctimas y justicia. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que seguiremos haciendo. Muchas gracias. Agradeciendo una vez más la presencia de las y los compañeros de los medios de comunicación con motivo de este informe de rendición de cuentas sobre la explosión en el Puente de la Concordia, toma la palabra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina. Gracias. El 10 de septiembre es una fecha que quedará en la memoria de nuestra ciudad. Fue un día trágico que nos golpeó, que nos conmovió y que no vamos a olvidar. Y el día de hoy estamos haciendo rendición de cuentas sobre lo que hizo este gobierno, lo que hizo la Fiscalía General de Justicia. Este suceso puso a prueba al gobierno y a la Fiscalía. Y lo puso a prueba porque se trató de un evento en el que no recordamos en la ciudad que haya habido tantas víctimas. Y el resultado, desde nuestro punto de vista, es un resultado que dejó muy claro de qué lado está el gobierno y de qué lado está la Fiscalía. Es decir, del lado de las víctimas, del lado de donde se tenía que hacer justicia. Así que quiero agradecer a todas las instituciones que participaron en todo momento para atender este caso. Saludo al heroico Cuerpo de Bomberos, que aquí está su titular, y agradezco su participación. Lo mismo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que desde el primer momento atendieron la emergencia bien, como debe de ser. También saludo a las demás instituciones de bienestar, de salud, de gobierno y por supuesto a la propia Fiscalía. Sabemos que ninguna indemnización va a reparar la pérdida de una vida humana. Sabemos que ningún proceso de reparación de daños resarce el enorme dolor de las familias afectadas. Nada sustituye la ausencia de un ser querido. Tomando en cuenta estas premisas, el objetivo del gobierno y el objetivo, como hoy escuchamos y siempre lo expresó, de la Fiscalía, fue trabajar para garantizar el mejor resultado posible. Así que nuevamente expresamos nuestra solidaridad con todos los afectados y lesionados. Nuestras condolencias a los familiares de las 32 personas que lamentablemente perdieron la vida en este suceso. Desde que ocurrió este evento, dijimos con mucha claridad que no estaban solas, que no estaban solos las víctimas y sus familiares, y que teníamos que organizarnos de inmediato para enfrentar esta situación. Así que hoy informamos acerca de este asunto tan sensible y yo quiero en especial hacer un reconocimiento a la Fiscalía General de Justicia, a la fiscal Berta Alcalde,
que también desde el primer momento esta institución cumplió cabalmente con los objetivos que nos habíamos propuesto: buscar la verdad y apoyar a las víctimas. Hasta el momento, como ella ha mencionado, se han logrado 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas. La mayor parte. El monto total de estos acuerdos reparatorios logrados asciende a 480 millones de pesos. Y se trata de una cifra histórica de reparación de daños, una cifra que no se había logrado ante eventos como este en la ciudad y en el país. Es decir, se logró un gran avance al respecto. Y de estos 480 millones de pesos comprometidos con la reparación del daño, el 90%, 429 millones, ya han sido pagados a las familias afectadas y el resto se encuentra muy cerca de ser solventado. Insistimos en que se trata de una cifra histórica y todo esto a cargo de la empresa que asumió este acuerdo de reparación de daños. Y desde el primer instante que tuvimos conocimiento de este evento en La Concordia, el gobierno de la Ciudad de México desplegó un gran operativo de atención y rescate. Movilizamos a más de 1,400 servidoras y servidores públicos, bomberos, policías, brigadistas, personal de protección civil, personal de emergencias, médicos, paramédicos y otros especialistas, que llegaron en cuestión de minutos para auxiliar a las personas lesionadas y trasladarlas de manera inmediata a los hospitales. Todas las personas que lamentablemente resultaron lesionadas recibieron la mejor atención médica posible. Aprovecho nuevamente para agradecer el enorme trabajo de los médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras y personal administrativo de los hospitales, de los distintos subsistemas de salud. Fueron 12 hospitales, fueron 23 hospitales que recibieron a las personas afectadas. Así que un gran reconocimiento a todos los subsistemas de salud, que son el IMSS Bienestar, el IMSS, el ISSSTE, Pemex y también el Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otros sistemas o subsistemas de salud. Yo agradezco mucho la inmediata organización para atender de la mejor manera a los afectados. Y gracias a ese trabajo ya fueron dadas de alta y continúan en proceso de recuperación desde sus hogares los afectados. Seguimos también acompañando al proceso posterior, que es la rehabilitación. Ya se informó acá que no estamos dejando que enfrenten solos toda una gran y larga tarea de rehabilitación. También desde el primer momento, 75 enlaces del gobierno de la Ciudad de México acompañaron, asesoraron y estuvieron pendientes de las familias y de las personas lesionadas para atender cualquier necesidad y apoyar de manera inmediata. Agradezco a los 75 mujeres y hombres del gobierno de la ciudad que siguen apoyando
a las víctimas. No queríamos que ninguna familia encontrara problemas de burocracia o algún obstáculo administrativo. No queríamos que alguna insensibilidad agravara más su dolor y queríamos que ellos no se sintieran solos. Así que por eso emprendimos esta gran tarea de acompañarlos y tener un enlace personal. También se instalaron camas, módulos de atención, se brindaron mucha comida, no solo para los familiares, se aprovechó a todos los familiares de los hospitales, 5,000 raciones de comida se entregaron en esa temporada. Y en todo momento se ofreció asesoría psicológica, contención emocional para las personas afectadas y sus familiares. 1,660 atenciones psicológicas se dieron por parte del gobierno y se sigue acompañando, como ya se informó aquí, con ese tema. El gobierno de la ciudad en 2 momentos entregó la cantidad total de 40,000 pesos a cada una de las víctimas y de sus familiares para que pudieran tener los recursos inmediatos, porque recordemos que pues se encontraron personas de quien dependía la familia, se encontraban personas hospitalizadas o lamentablemente estaban en una situación muy crítica. Así que decidimos hacer este apoyo. También nos apoyó una parte la gobernadora, el gobierno del Estado de México. Recordemos que este evento fue en los límites entre la ciudad y el Estado de México. Aprovecho también entonces para que todo este trabajo sea reconocido. Reconocemos que todos estos acuerdos que se lograron fue responsabilidad de la Fiscalía y la fiscal fue clave para que se resolviera de manera integral los acuerdos reparatorios que ya se anunciaron. Asimismo, como política de prevención y de no repetición, el gobierno de la ciudad implementó distintas modificaciones al reglamento de tránsito para limitar los horarios de circulación de pipas con hidrocarburos, reducir a 30 kilómetros por hora el límite de velocidad y disminuir las cantidades de sustancias peligrosas que pueden transportarse en nuestra ciudad. Todos los días en esta gran ciudad acontecen problemas, accidentes debido al manejo de gas, por ejemplo, ¿no? Todos los días del año. Así que no es una situación nueva, pero se hizo un gran esfuerzo por hacer un nuevo reglamento y hoy tenemos una gran tarea. El próximo año vamos a presentar incluso una aplicación con la cual vamos a poder estar monitoreando a las pipas que transportan gas o hidrocarburos por la ciudad y vamos a tener un sistema de monitoreo de por dónde van, de qué velocidad llevan y de en qué situación están. Entonces hoy podemos afirmar que se está haciendo justicia con acuerdos reparatorios históricos por valor de más de 480 millones de pesos. Y este es un resultado que refleja los trabajos que se hicieron para lograrlo. El 10 de septiembre queda grabado en la memoria colectiva de nuestra ciudad como una fecha de duelo y de dolor. Hablábamos con las víctimas hace unos días
y decían que muchas de ellas tienen que atravesar por el puente de la Concordia y que se llenan de dolor cada vez que atraviesan por ahí. Así que sabemos que esta fecha y que este evento pues quedará registrado. Yo les comentaba a las víctimas, su servidora vivo a unos metros de donde fue el suceso. Conozco personalmente a víctimas que lamentablemente murieron y que vivían en mi colonia, allí en Iztapalapa, en San Miguel Teotongo. Así que sí, hay una situación que queda muy fuerte en la ciudad de dolor, de una situación en la que la población sufre después de este evento. Pero también queda para la historia la enorme solidaridad de la ciudad, que siempre ha sacado lo mejor de sí misma esta ciudad cuando se trata de momentos difíciles. Queda para la historia la respuesta inmediata y el heroico trabajo de rescate. Ciudadanos que en ese momento atravesaron la autopista y dieron solidaridad a las personas. Así que también agradecemos y hacemos un reconocimiento a todas las personas que de inmediato participaron, de distintas maneras. Y, desde atender, rescatar, hablar por teléfono a las familias. Recordemos que esa zona sufre de agua, pues juntaron agua para poder ayudar a atender los incendios que estaban en ese momento. Y también se dio una respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia de la ciudad y de la atención médica, a todos ellos reconocemos. Queda para la historia también un gran acuerdo de reparación integral del daño, que como decimos no sustituye la gravedad ni las muertes, pero que hace justicia y garantiza la no impunidad, que fue nuestro compromiso. Y en memoria de la abuela Alicia Matías Teodoro, que entregó su vida para salvar a su nieta durante la explosión, instauraremos un reconocimiento al mérito civil y al valor ciudadano que reconozca comportamientos o actuaciones heroicas destacadas de la ciudadanía. El reconocimiento se denominará Alicia Matías en recuerdo a su actuación destacada en este accidente. Por último, a las víctimas y a las familias afectadas por este lamentable suceso, les reiteramos que no están solas, que no están solos. Vienen procesos difíciles todavía de rehabilitación, que durarán tiempo y que estaremos en todo momento apoyando. Así que con esto concluimos. No queríamos cerrar el año sin dar estos resultados, que ya lo teníamos desde hace algún tiempo, pero era muy importante que se diera estos resultados, se dieran a conocer y con ello concluir el año de un evento que conmocionó a la Ciudad de México y que a este gobierno y que a la Fiscalía nos mantuvo muy ocupados durante un tiempo. Así que muchísimas gracias a todas las compañeras, compañeros del gobierno, de la Fiscalía, y gracias a ustedes por escucharnos. Bien, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Si son tan amables, compañeras, compañeros, les recordamos nombre y medio. Adelante, por favor. Hola, buenos días, jefa de gobierno y funcionarios. Iván Ortiz, de la Razón de México. Muchas gracias. Primero, preguntar sobre estos 480 millones del acuerdo reparatorio, si nos podría desglosar por el tipo de víctima, cuánto le tocan a aquellas personas víctimas mortales y lesionadas, por favor.
Ahora, para la Secretaría de Salud, que nos pudiera explicar un poco cuál es el estado de la rehabilitación de estas víctimas que están todavía en este proceso y hasta cuándo se podría terminar este proceso de rehabilitación para estas personas. Ahora, a la Fiscalía y al Secretario de Seguridad preguntar si tras la tragedia han detectado que la empresa transportadora Silsa u otra empresa haya cometido otro tipo de omisiones como las que provocaron esta tragedia. Si es así, ¿cuántas omisiones han detectado y cuántas sanciones han resultado de este monitoreo? Y por último preguntar, otra pregunta, ¿qué pasó con las víctimas que no se habían identificado? De acuerdo con lo que habíamos documentado, algunas de estas personas podrían ser personas en situación de calle, preguntar qué ha pasado con ellas. Y por último, si una vez terminando este caso, harán público el expediente. Y esas son mis preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes, jefa de gobierno e integrantes del gabinete. Rocío González, del periódico La Jornada. Comenta la fiscal que se han logrado 143 acuerdos reparatorios de las 144 víctimas. Si nos pudiese precisar ese único acuerdo que aún falta por firmar, de qué víctima se trata, si es de alguna persona fallecida, de alguna lesionada o víctima indirecta, y por qué no se ha llegado a un acuerdo reparatorio. Y también preguntar igual sobre el estado de salud de las personas lesionadas, estas personas que van a requerir rehabilitación. Si nos pudiese informar la Secretaría de Salud, si se trata de una rehabilitación, digamos, ya de manera permanente, o por cuánto tiempo se estaría dando este servicio y de qué número de personas se trataría. Y si con esto también ya se descarta que pueda entrarse a una etapa judicial con la empresa responsable del accidente, y si habrá alguna otra sanción para esta empresa. Gracias. Rodrigo Cerezo, del diario 24 Horas, por acá. Buenas tardes a jefa, secretarios. Bueno, primeramente consultarles cuánto, dependiendo de la gravedad de las heridas, cuánto tiempo se estima que podría llevar a la rehabilitación, de extenderse por años. El acompañamiento del gobierno se mantendrá durante este periodo. Igual, jefa de gobierno, si nos pudiera detallar más sobre esta aplicación que comentaba en cuanto a cuál es el objetivo. Sería una aplicación al alcance para la ciudadanía y demás, para realizar igual quizá alguna denuncia. No sé si nos pudiera compartir más detalles. A la fiscal nos comentaba acerca de 8 personas que estuvieron expuestas a los hechos sin lesiones, pero con secuelas psicológicas. Si nos podrían detallar un poco más si se encuentran entre estas personas menores, si eran personas que pasaban por esta parte, si, digamos, circulaban justamente en el punto del accidente. Y bueno, esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Sí, buenos días, jefa de gobierno. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar sobre las medidas, ya lo han dicho ahorita, tocaron el punto de la velocidad de los vehículos, dependiendo del tipo de carga. También preguntarle en este punto, ¿qué otras medidas adicionales operativas se pueden hacer, no solo en este punto, sino en principales vías de la ciudad, para evitar o poder prevenir este tipo de cosas? Y qué coordinación en las nuevas medidas, las regulaciones que esté haciendo el gobierno federal para la transportación de este tipo de sustancias peligrosas. Sería eso. Gracias. Hasta aquí con nuestro único bloque de preguntas. Adelante, por favor, jefa de gobierno. Gracias por las preguntas. Le vamos a pedir a la fiscal que pueda responder acerca de varios temas que nos pregunta La Razón.
Con muchísimo gusto respondemos. Primero, se preguntaba en relación a los montos de reparación del daño, y aquí decir que no podemos dar montos específicos por cada una de las víctimas, incluso por cuestiones de su seguridad, y es información al final reservada, pero podemos dar montos integrales. Y lo que pudiera adicionar en relación a los montos que ya se dieron, los 480 millones de pesos, y con lo que hemos venido avanzando, los 429 millones que ya se pagaron, 266 millones son para personas, para familiares de personas fallecidas, 136.5 son para personas lesionadas y 27 son para personas que sufrieron daños de otro tipo. Esto en relación al avance, es decir, los pagos que ya se hicieron. Eso es la información que pudiéramos adicionar, no volver a decir que estos son montos históricos en relación a otros referentes que tenemos sobre accidentes o sucesos de lesiones culposas u homicidios dolosos en donde se incluyen diversas víctimas. También nos preguntaban sobre si se va a hacer público el expediente, decir que en principio las carpetas de investigación son reservadas para las partes en el proceso, para las víctimas, para la defensa, es decir, para los posibles imputados, pero para nosotros es muy importante la transparencia. Estamos trabajando en un informe público de tal forma que puedan tener acceso a la información que no es reservada y haya total transparencia en este caso, y vamos a seguir informando todavía del proceso que hace falta cerrar con algunas de las víctimas. Se preguntaba también sobre la situación de calle, las personas en situación de calle que no se habían identificado. Efectivamente, decir que en un principio teníamos una mujer, un hombre que identificamos posiblemente en situación de calle que no habíamos identificado. Trabajamos en conjunto con la Comisión de Búsqueda, con la nueva unidad de búsqueda de familias de personas fallecidas, no identificadas y no reconocidas en la Fiscalía General de Justicia, y se logró localizar a las familias de estas dos personas fallecidas e identificarlas por completo, ¿no? Esto con análisis genéticos que se realizaron por parte de nuestros servicios periciales, y ya se avanzó también con los procesos de acuerdos reparatorios de estas dos personas. Uno de ellos es uno de los que sigue pendientes. Estamos trabajando por el tema de menores víctimas que están hoy en día identificadas, y con esto ligo otra de las preguntas que se hacía sobre los acuerdos pendientes de firmar. Decir que los acuerdos pendientes son en su mayoría relacionados con daños materiales, es decir, hay pendientes todavía algunas cuestiones relacionadas con la evaluación de daños. Ahí la participación de las víctimas no es muy importante, la documentación que presentan. Hay algunos de estos procesos que son un poco más largos, pero en relación a las personas fallecidas y lesionadas tenemos únicamente pendientes 3 casos de personas fallecidas, 2 casos de personas que tienen lesiones más graves, que ponen en riesgo la vida, y esto, como le decía en el informe, tiene que ver sobre todo con procesos de definición en el orden familiar, es decir, procesos sucesorios o sobre todo de guardia y custodia de menores que también fueron víctimas, desafortunadamente víctimas indirectas de estos terribles sucesos. Y se preguntaba sobre posibles acciones judiciales. En relación a esto, decir, en principio los acuerdos reparatorios, ¿no?, que son una forma de terminación del proceso establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, permite que después de que un acuerdo reparatorio se celebra entre la víctima y
el probable responsable, ¿no? Se cierre en este momento esa parte del proceso. No obstante, todavía, como decíamos, hay algunos procesos abiertos y eso es totalmente determinación de las víctimas si deciden avanzar hacia una judicialización en el caso de los procesos que aún no se han cerrado con estos acuerdos reparatorios. No obstante, pudiera haber otros procesos en otras vías en relación a posibles sanciones que tienen las empresas, la vía administrativa, las autoridades encargadas de supervisar este tipo. Aquí los detalles que está ofreciendo el gobierno de la Ciudad de México referente a esta explosión que se registró hace 3 meses en el puente de la Concordia, ahí encabezada por la jefa capitalina Claudia Brugada.